Hola, buenas noches. Soy Mauro Luciano Sánchez Alatorre. Mónica Latorre, mamá de Mauro. Mauro, ¿podrías platicarme de las conexiones que hay entre los temas que has visto? Claro que sí. Los temas que he visto han sido la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos, la Ilustración y el liberalismo, Eli. perdón. La Revolución Francesa con la Ilustración. Los ideales de la Ilustración fueron resumidos en el lema de la Revolución: libertad, igualdad y fraternidad. Estos pensamientos ayudaron a los hombres de fines del siglo XVIII a concretar un cambio de vida, producir la Revolución Francesa y promulgar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Revolución Francesa con la independencia de Estados Unidos. Las relaciones entre Estados Unidos y Francia fueron establecidas en 1776. Francia fue el primer aliado de los Estados Unidos desde la Guerra de Independencia mediante un tratado de apoyo militar que fue firmado en 1778. Además, considero que ambos tuvieron un impacto violento que marcó el inicio de ambos. Por ejemplo, en el caso de la Revolución Francesa, fue la toma de la Bastilla el 14 de julio de 1789. Y en el caso de la independencia de Estados Unidos, fue el motín del té en Boston de 1773, que este me parece bastante interesante, que consiste en que los nativos se disfrazaron de indios y tomaron por sorpresa a los británicos en sus barcos y derramaron todo el té. La Revolución Francesa y el liberalismo. El liberalismo fue una de las principales ideas que buscaban en la revolución, para librarse de un régimen en el cual estaban insatisfechos y con ello poder obtener los derechos que la gente merecía. También tuvo impacto en la revolución el lema libertad, igualdad y fraternidad. Una pregunta acerca de este tema. Eh, ¿Cuáles fueron los impactos violentos que mencioné? La toma de la Bastilla Ujú. y el té que tiraron. Ajá, el motín del té. Muy bien, vamos a pasar con la independencia de Estados Unidos. La independencia con la revolución. Las relaciones entre Estados Unidos y Francia fueron establecidas en 1776. Francia fue el primer aliado de los Estados Unidos desde la Guerra de Independencia mediante un tratado de apoyo militar firmado en 1778, además de los impactos violentos que mencioné. La independencia de Estados Unidos con la Ilustración. Las ideas de la Ilustración influyeron de manera directa en la independencia de no solamente Estados Unidos, sino también en otras colonias porque forjó un pensamiento a favor de la libertad y en contra del antiguo régimen. En este sentido, la Ilustración proporcionó conocimientos e ideas sobre los derechos civiles y políticos, como el contrato social, la separación de la Iglesia y el Estado, y demás asuntos que incidieron en la base ideológica. 2. La independencia de Estados Unidos con el liberalismo. Tal cual la revolución, el liberalismo era importante en la independencia. En mi punto de vista, la independencia era más fuerte, ya que el deseo de ser libres de un país extranjero, Gran Bretaña, es mayor que el de una revolución interna. La pregunta: ¿cuáles fueron los países que ¿cuáles fueron los países que mencioné? Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia. Muy bien. Vamos a pasar con la ilustración. La ilustración y la independencia de Estados Unidos. Las ideas de la ilustración influyeron de manera directa en la independencia, no solamente de Estados Unidos, sino también en otras colonias, porque forjó un pensamiento a favor de la libertad y en contra del antiguo régimen. En este sentido, la Ilustración proporcionó conocimientos sobre los derechos civiles y políticos y sobre la separación de la Iglesia y el Estado, demás asuntos que incidieron en la base ideológica. La Ilustración y la Revolución Francesa. Los franceses querían utilizar los ideales de la Ilustración como un modelo para una nueva sociedad. Un ejemplo es el lema libertad, igualdad y fraternidad. Estos pensamientos ayudaron a los hombres de fines del siglo XVIII a concretar su cambio de vida, producir la Revolución Francesa y promulgar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La Ilustración y el liberalismo. La Ilustración y el liberalismo son muy parecidas, ya que sus ideas consisten en la libertad. Libertad de pensamiento, de religión, propiedad privada, etc. Vamos con la pregunta:
¿Cuál fue, cuál fue el lema que mencioné? El lema. Eran 3 valores. Causó gran impacto. El de la libertad, el de la fraternidad. Sí. Libertad, fraternidad y igualdad. Igualdad. Muy bien. Exacto, eran esos 3. Y vamos con el último, que es el liberalismo. El liberalismo y la ilustración. La ilustración y el liberalismo son muy parecidos, ya que sus ideas consisten en la libertad, el liberalismo y la independencia. Tal cual la revolución, el liberalismo era importante en la independencia. En mi punto de vista, el liberalismo en la independencia era más fuerte, ya que el deseo de ser libres de un país extranjero es mayor al que una revolución interna. Liberalismo con la Revolución Francesa. El liberalismo fue una de las principales ideas que buscaban en la revolución, para librarse de un régimen en el cual estaban insatisfechos y en él poder obtener derechos que la gente se merecía. Tuvo impacto el lema que mencionamos antes: libertad, igualdad y fraternidad. Y la pregunta acerca de los 4 temas, muy sencilla. ¿En qué tiempo fueron todos estos temas? ¿En qué siglo más o menos? A ver, hablaste de 1776, 1778, dijiste. Pues siglo XVIII. Y luego hablaste de... Siglo XVIII. ¿Ahí? Sí, Bueno. muy bien, ¿no? Buenas noches, profe. Aquí concluye mi video. Buen día.